Hoy vamos a meternos con un tema que da que pensar. Es una idea bastante fuerte, la verdad, que sugiere que el pilar de nuestra sociedad, la clase media, podría estar enfrentando un colapso, y no por accidente. A ver, la frase que resume toda esta perspectiva es esta, y es contundente. La clase media está siendo eliminada sistemáticamente. Ojo, no habla de una crisis pasajera, ¿eh? La palabra clave aquí es sistemáticamente. Sugiere que hay una intención, un proceso en marcha, y bueno, de aquí parte todo el análisis que vamos a desglosar. Ok, entonces, ¿de dónde sale una afirmación tan grave? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, vamos a ir paso a paso. Primero vamos a ver cuál sería el mecanismo que, según esta tesis, está provocando todo esto. Y aquí entramos en materia. El corazón de este argumento gira en torno a algo que todos conocemos y sufrimos, la inflación. Pero, y aquí está el giro, no se la presenta como algo inevitable, como un fenómeno económico más, sino como una herramienta. Una herramienta con un propósito muy, pero muy específico. Y miren, aquí se ve clarísimo el contraste. Por un lado, la visión que casi todos tenemos, ¿no? Que la inflación es, bueno, un ciclo económico, algo que sube y baja. Pero esta otra perspectiva, la que estamos analizando, dice no, un momento, esto es un mecanismo deliberado. Es la enorme diferencia entre pensar que algo es un accidente, un tropiezo de la economía, y pensar que es una acción con un objetivo muy claro. Entender esta diferencia es fundamental para seguir el resto del argumento. Muy bien, la teoría es una cosa, pero ¿cómo se siente esto en el día a día? ¿Cómo nos afecta en el bolsillo? Bueno, el análisis se enfoca justamente en eso, en el impacto directo sobre el poder adquisitivo, o sea, en lo que de verdad podemos comprar con nuestro sueldo a fin de mes. Y aquí viene el dato que es un baldazo de agua fría, menos 30%. Así de claro. Según este análisis, ese es el desplome del poder de compra que ha ocurrido en la mayoría de los países occidentales desde el 2020. Para que quede más claro, con el mismo dinero, hoy se compra casi un tercio menos que hace apenas unos años. Es un golpe brutal, directo a la economía de cualquier familia. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Bueno, la razón, según esta visión, es que estamos en una carrera que es imposible de ganar. Una carrera donde los costos de todo lo esencial simplemente corren mucho, pero mucho más rápido que los salarios. Y este gráfico, la verdad, lo explica todo sin necesidad de muchas palabras. Fíjense, de un lado, esa barra gigante que no para de crecer, esos son los costos de vida. La casa, la comida, la energía, lo básico para vivir. Y del otro lado, esa barrita mucho más chica, ese es el aumento de los sueldos. Esa brecha, ese espacio enorme entre las dos, ahí es donde, según este análisis, la clase media se está desangrando. Es el lugar donde la tranquilidad financiera se esfuma. Ok, hasta ahora vimos los números, la mecánica económica. Pero, ¿y la gente? ¿Cuál es el costo humano de todo esto? Porque al final, los números fríos se traducen en historias, en vidas afectadas. Y aquí es donde el análisis se pone más crudo. Según la fuente, el resultado se ve en 3 áreas clave. Primero, vemos familias que se llenan de deudas, no para lujos, sino para llegar a fin de mes, para poder pagar las cuentas. Segundo, tenemos una generación entera de jóvenes que ven la idea de tener casa propia como una fantasía, algo de otra época. Y tercero, y esto es durísimo, gente que trabajó toda su vida y que ahora ve cómo sus ahorros, su jubilación, se devalúan y ya no alcanzan, poniendo en jaque todo su futuro. O sea que, en resumen, lo que se está perdiendo es la palabra que definía a la clase media: estabilidad. El argumento es que estamos viendo un cambio masivo. Se está pasando de una vida con cierta seguridad, con la capacidad de planificar, a una vida de precariedad constante, de pura incertidumbre. Entonces, si juntamos todo esto, a ver, la idea de la inflación como una herramienta, la tremenda caída del poder de compra, y las consecuencias devastadoras en la vida de la gente, todo nos lleva de vuelta al punto de partida, pero ahora la pregunta pesa mucho más. Y volvemos a la frase del inicio. La clase media está siendo eliminada sistemáticamente. Después de ver los argumentos, la frase suena distinto, ¿verdad? Ya no es solo un titular para llamar la atención. Se presenta como la conclusión lógica de toda una cadena de eventos que acabamos de explorar. Y con esto llegamos al final. Este análisis, como ven, no nos da una solución. Más bien nos deja con una pregunta enorme y bastante incómoda. Si el pilar de la sociedad moderna, que es la clase media, de verdad se está cayendo a pedazos, la pregunta del millón es, ¿qué viene después? ¿Qué tipo de sociedad se construye sobre esas ruinas?